continúa con nosotros. Antes de continuar con más información, tenemos en la línea telefónica al licenciado René Chávez, quien nos tiene información sobre las cifras, cómo ha ido avanzando lamentablemente el COVID-19 aquí en Michoacán, por supuesto, también aquí en nuestro municipio de Lázaro Cárdenas. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Cristi. Me da muchísimo gusto saludarla. De la misma forma que me da gusto saludar a nuestra amable audiencia, que nos hace el favor de seguirnos a través de nuestra señal de televisión por cable, aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas y por supuesto en el resto del estado. Y también a nuestra audiencia que usualmente nos sigue en las redes sociales, donde también puede vernos en nuestra programación en vivo. A todos ellos el mejor de los días. Y bueno, Cristi, pues yo quisiera que antes de entrar a dar cuenta de las cifras del comportamiento del COVID-19 aquí en Michoacán y concretamente en Lázaro Cárdenas, pues platicáramos un poco del contexto que envuelve a estas cifras, porque considero que es muy importante para conocer su importancia, para conocer su trascendencia, porque hay un panorama nuevo, digámoslo, entre comillas, con respecto a la pandemia del COVID-19. Digamos nuevo porque involucra nuevos elementos que son necesarios de considerarse y que dan una idea de pues cómo está la situación, aparentemente un poco más complicada. Empezaré por decirle, Cristi, comentarle a nuestra audiencia, que aparte del mayor rigor que se aplicará o que de hecho ya se está aplicando a las medidas restrictivas sanitarias anunciadas el jueves por el gobernador Silvano Aureoles para frenar los contagios aquí en el estado, y de las cuales dimos cuenta en este espacio y en otros informativos de nuestros noticieros, pues resulta que las previsiones michoacanas son o han sido por cuenta de la propia medición de las autoridades de salud en el estado, pues a base de los colores de las banderas. Sabemos que Lázaro Cárdenas, por ejemplo, está en bandera amarilla, otros en bandera verde y otros más en blanca. No ha habido roja, excepto la que tuvo Lázaro Cárdenas hasta hace más o menos un mes. Pero también han sido esta rigor en todas estas medidas como consecuencia de que Michoacán estará en el semáforo rojo federal a partir del lunes. Esta es una medición de riesgo que llevan las autoridades federales de salud y a la cual también está sujeta, por supuesto, pues el Estado. Y bueno, pero el color rojo no había nosotros mencionado la cuestión de los semáforos porque nos centramos siempre en la cuestión de la medición estatal de las banderas, que habíamos visto que tenía un control, una estadística muy clara de cómo estábamos avanzando, estabilidad, íbamos a buen paso o buen ritmo, y obviamente estábamos dejando un poco fuera la visión de la medición federal, que es a partir de semáforos. Pero bueno, aquí coinciden dos cosas. Aquí coinciden el nuevo rigor de medidas sanitarias preventivas anunciado el jueves por el gobernador y el anuncio de que Michoacán entrará a partir del lunes al semáforo rojo. Pero ¿qué significa el semáforo rojo? Es decir, ¿qué actividades están permitidas? Bueno, de acuerdo con la propia definición de las autoridades de salud federales, el color rojo del semáforo del coronavirus significa que en Michoacán hay un nivel de alerta máximo por la pandemia del coronavirus, por lo que es el momento en que hay más restricción del espacio público. Por ejemplo, las actividades que pueden realizarse son las siguientes: en el espacio público abierto y cerrado, la ocupación hotelera es al 25%, las áreas comunes deben estar cerradas, los restaurantes pueden vender comida solo a domicilio, las estéticas, barberías, etcétera, peluquerías solo pueden ofrecer servicio a domicilio, siguiendo las medidas de higiene, el aforo del 25% en parques y plazas públicas, en mercados y supermercados el aforo debe ser del 50% y tan solo una persona por familia. Los eventos deportivos pueden realizarse a puerta cerrada, los gimnasios, cines y plazas comerciales, templos de culto, iglesias, museos y bares permanecen cerrados. Las actividades laborales esenciales y no esenciales solo se permite la operación de la industria considerada como esencial. La situación de las personas vulnerables, pues no se permitirá que personas
que estén en este riesgo se reintegren a sus actividades, y solo podrán hacerlo hasta que el semáforo esté en amarillo. Y bueno, no digamos las actividades escolares. Las actividades escolares, pues evidentemente no serán presenciales. En fin, son medidas que de alguna manera son mucho más restrictivas que las aplicadas con el color de las banderas que habíamos tenido aquí en Michoacán. Bueno, pues ahora coincide que Michoacán entrará al semáforo rojo a partir del lunes, y por supuesto pues tenemos todavía las medidas anunciadas por el gobernador Silvano Aureoles el pasado jueves. Así que pues habrá que estar muy atentos, porque todo esto significan días difíciles en los que habrá que tener mayores limitantes, habrá que tener mayor respeto o mayor cumplimiento de las medidas sanitarias. Acordémonos, por ejemplo, que la cuestión del uso del cubrebocas en Michoacán será obligatorio. Esto es, por ejemplo, una medida que aplica el gobierno de Michoacán, pero que no contempla, por decir, el semáforo rojo. Entonces, es por eso importante saber que las dos, al final de cuentas, podrían resultar benéficas, aunque hay diferencias. Pero en el caso de Michoacán, por ejemplo, una de las medidas inmediatas pues va a ser la obligatoriedad del uso del cubrebocas, por ejemplo. Y bueno, los estados que van a estar en semáforo rojo federal son los siguientes. Aparte de Michoacán, está Baja California Sur, está Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Ahora, ¿qué pasa ¿Por qué el semáforo rojo? Bueno, pues muy fácil. México está ya con un registro de 424.637 casos confirmados acumulados hasta el informe de ayer noche de las autoridades federales de salud, y la cifra de 46.688 defunciones. Ahora, ¿qué significa esto? Al contabilizarse las 46.688 defunciones por coronavirus, México se consolida como el tercer país con más decesos, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, en el mundo. Es decir, lo que ya se había anticipado. Lo dijo el gobernador Aureoles el jueves pasado, que estábamos a punto de ser el tercer país con mayores muertes en el mundo. Bueno, ya lo estamos. Ya se llegó a la cifra de 46.688 defunciones, y ya México es el tercer país con más muertes en todo el mundo, solo superado por Estados Unidos y por Brasil, que tienen una población mucho mayor que la de México. Y bueno, pues, ¿qué ha propiciado todo esto? Pues ha propiciado que 10 gobernadores de la Alianza Federal, así se llama esta unión de los gobernadores, pues firmaron ayer un documento para exigir la destitución inmediata del subsecretario de Salud Federal, el doctor López-Gatell. Habría que hacer la precisión solamente que uno de estos 10 gobernadores, el gobernador de Chihuahua, se dio un paso atrás, más bien aclaró que él no había estado en la discusión que determinó la procedencia de este escrito, y que por lo tanto pues él se consideraba que había aparecido ahí por error. Entonces, para ser muy precisos, digamos que son 9 los gobernadores que están exigiendo la destitución del doctor López-Gatell. Y me gustaría mucho dar lectura rapidísimo pues al escrito, porque es muy importante que usted lo conozca, para que vea cuál es el sustento de los gobernadores en su exigencia de destitución del doctor López-Gatell. Dice textualmente: hoy nuestro país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas. La cifra, sigue diciendo el mensaje de los gobernadores, no mienten. La economía nacional cayó casi 20 puntos, un nivel jamás visto. Hoy seremos el tercer país con más muertes en el mundo,
solo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que duplican y triplican la población de México. Se espera que esta crisis deje por lo menos 10 millones de pobres más en México, además de que cada hora están muriendo 27 personas por COVID. Las cifras siguen empeorando y la emergencia de salud comienza a tomar la dimensión de una crisis humanitaria. Todo esto ha ocurrido frente a un gobierno federal que durante más de 5 meses no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. Y sigue diciendo el mensaje de los gobernadores: no hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida de decenas de miles de mexicanos. Y continúa: falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales. Fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes, mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, el doctor Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar. Siguen diciendo los gobernadores, leo textualmente: la receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York. Esta crisis, que hoy se agudiza y que no tiene un final a la vista, sin duda es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó por el uso político de la gestión de la epidemia antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado. Y continúo: a lo largo de más de 5 meses se ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas, como lo es el cubrebocas. Tuvieron que morir más de 35,000 personas para que el doctor López-Gatell aceptara y a medias su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población. Y sigo leyendo textualmente el mensaje de los gobernadores. Con todo, se ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales a través de un semáforo que ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios. Hoy México está en el peor de los escenarios. Al número de muertes se suma el colapso de la economía nacional, que ya arrastraba una recesión que comenzó el año pasado. Por eso, los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al gobierno federal la salida inmediata del doctor Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando. La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad. El señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente, que no muestra el indolente número de muertes en México. Las y los mexicanos tienen derecho a una vida digna, pero con la estrategia fallida y las omisiones del gobierno federal para enfrentar la crisis, este derecho está siendo vulnerado. Ustedes prometieron esperanza y bienestar y, sin embargo, más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. Los convocamos a rectificar porque México lo necesita, porque México no merece que ustedes le sigan fallando. Y lo firman, dice atentamente, Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional de Estado de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del Estado de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima; José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del Estado de Durango; Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional del Estado de Jalisco; Silvano Orioles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán; Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León; y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Así que esto es, pues digamos, lo más importante ocurrido en relación con esto de la pandemia del COVID-19. Esta solicitud de la renuncia, bueno, tuvo una respuesta del doctor Gómez-Gatell, por supuesto, no la tenemos a la mano, pero podríamos decir que él dijo que entiende la frustración de los gobernadores de los estados en relación pues con los resultados de la pandemia, que entiende muy bien,
pero que también ellos son responsables de sus propios estados. Y bueno, que también pues tienen la responsabilidad de cuidar la economía y la sociedad de sus propios estados, y que respeta su posición, pero bueno, pues también es su manera de pensar. Así más o menos, esta fue un poco la respuesta del doctor Hugo López-Gatell, que seguramente también se habrá dado cuenta pues en otros espacios informativos con respecto a la respuesta de esta petición. No sabemos de esta demanda que vaya a terminar, no sabemos cuál será finalmente la respuesta del gobierno federal, pero bueno, el caso es que este panorama que le acabamos de describir, pues es justamente el que envuelve a las cifras a las que vamos a hacer referencia y que atañen directamente pues al estado de Michoacán y concretamente a nuestro municipio de Lázaro Cárdenas. Hoy no tocaremos el asunto de las jurisdicciones sanitarias porque ayer no recibimos el informe que habíamos estado recibiendo invariablemente todas las noches por parte de la jurisdicción sanitaria número 8, el comité de la jurisdicción sanitaria número 8 parece no haberlo emitido, o por lo menos no nos llegó, por lo tanto no tenemos las cifras para comentarle, pero como quiera, tenemos, eso sí, las cifras de estadísticas de hasta el día de ayer noche, de tanto de Michoacán como del municipio de Lázaro Cárdenas. Empezaré por mencionarle que el número de nuevos contagios ocurridos en las últimas 24 horas en Michoacán fue de 157 nuevos contagios, donde Morelia tuvo 25, Lázaro Cárdenas 20, Zamora 17, La Piedad 15, Apatzingán 13, y de ahí hacia abajo las cifras se van entre el 9 y 6, hasta reducirse a una en todos los municipios que tuvieron nuevos registros, donde sí hay también una cifra preocupante, pues es el del número de fallecimientos, porque nuevamente se volvieron a registrar 19 fallecimientos en las últimas 24 horas, y que se suman a unas cifras similares ocurridas en los últimos 3 días, con lo cual casi llegamos a los 50 fallecimientos en 3 días. Preocupante. Bueno, estos 19 fallecimientos se dieron 6 en Uruapan, 3 en Marabatío, 2 en Pátzcuaro, 2 en Zacapu y 1 en cada uno de los siguientes municipios: Morelia, Paracho, Erongarícuaro, Hidalgo, La Huacana y Gabriel Zamora. Ahora, pues ya sabemos, nos gustaría siempre mencionarlo, que los decesos están impactando sobre todo a la gente de mayor edad. Quienes tienen el mayor registro de decesos o de fallecimientos son las personas en el rango de edad de los 60 a los 69 años, pues han fallecido a la fecha 78 mujeres y 132 hombres. Están seguidos de las personas de 50 a 59 años, donde han fallecido 59 mujeres y 114 hombres. Y luego las personas de 70 a 79 años, donde han fallecido 52 mujeres y 113 hombres. Luego siguen las personas de 80 años y más, donde han fallecido 24 mujeres y 49 hombres. Y hay una cifra, por supuesto, que nosotros siempre hemos llamado que será afectada porque es la que concentra pues la población económicamente activa. Es la que se refiere al rango de edad de los 40 a los 49 años, donde han fallecido 27 mujeres y 53 hombres. Ya el resto de las edades pues tiene cifras mucho menores. Por supuesto, el mayor impacto, repetimos, está en las personas de mayor edad, así que hay que cuidarlas, hay que prevenir de sus contagios y, bueno, tener cuidado con todas las personas adultas. Ahora, los nuevos contagios ocurridos en Michoacán en las últimas 24 horas llevan a que el Estado ha acumulado ya 9.882 contagios confirmados de COVID-19. 9.882 hasta el informe de ayer noche de las autoridades de salud en el estado. También una cifra acumulada de 746 defunciones, 746 defunciones acumuladas hasta este reporte que le menciono. Habrá que recordar que habíamos estado mencionando la proyección de un modelo matemático que había previsto que Michoacán podría llegar a las 10.000 o a las 10.600 contagios al 1 de agosto. Afortunadamente, si nos atenemos a la cifra de ayer del reporte que cierra el 31 de agosto, bueno, pues tenemos los 9.882 contagios. No se cumplió la proyección, pero casi, muy cerca de la proyección de este modelo matemático. Y bueno, en relación con el comportamiento del municipio de Lázaro Cárdenas, pues le diremos lo siguiente: sigue con la bandera amarilla
tiene un acumulado ya de 2.746 contagios de COVID-19, a donde ya están incluidos los 20 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, que hoy no le podemos decir dónde ocurrieron, si en La Mira o en Buenos Aires o la ciudad de las Orcanas, porque, le repito, no nos llegó el reporte de la jurisdicción. Pero el caso es que el municipio tiene 20 nuevos casos, los cuales ya están incluidos en la cifra total de casos confirmados de 2.746. Y bueno, también habla de una cifra de pacientes recuperados de 2.400, pero también de 388 sospechosos, así como también de 200 personas con virus activo y 139 defunciones. Estas son las cifras del municipio de Lázaro Cárdenas, con lo cual, Cristi, pues cerramos el panorama de hasta el día del reporte de ayer noche, con lo cual pues prácticamente se cierra la semana. Claro, faltaría ver qué ocurre hoy sábado, pero por lo menos tenemos un panorama hasta el día de ayer viernes. Y bueno, pues en tanto la sociedad pues no está cruzada de manos. Ya habíamos dicho, Cristi, hemos dado amplia cobertura perdón, al movimiento de la sociedad civil organizada, porque nos parece que son también unos guerreros que al lado del personal médico están dando una lucha sin cuartel, pues para tratar de atenuar los efectos de esta terrible pandemia. Habíamos hablado del colectivo Michoacán Humanitario, que concentra pues a más de 150 organizaciones, agrupaciones, sociedades civiles, en fin, donde está inclusive el sector empresarial, están instituciones educativas, es decir, toda la sociedad civil organizada de Michoacán está prácticamente dentro del Michoacán Humanitario, que ha hecho en un enorme trabajo de apoyo a la población vulnerable y fundamentalmente al personal médico. Por cierto, Michoacán Humanitario tiene hoy un evento que hemos estado anunciando, que es el que es el Festival Internacional de Guitarras de Morelia, llamado Un Concierto con Causa, cuyos ingresos estarán dedicados justamente a el apoyo del personal médico y de enfermería de los hospitales públicos de Michoacán. Se abrió una cuenta, creo que dimos cuenta de ella reiteradamente, para que pues todas las aportaciones vayan para apoyo de este personal. Esto es un auspicio, una organización, una iniciativa de Michoacán Humanitario, respaldado por otros organismos, también parte del mismo Michoacán Humanitario, y también de migrantes en Estados Unidos, concretamente en California, migrantes michoacanos, por supuesto. Y bueno, pues creo que como dimos cuenta también, este concierto de guitarra lo podrá usted apreciar más tarde, en la tarde de hoy, a través de su página oficial de Facebook del Festival Internacional de la Guitarra de Morelia, para que esté pendiente. Pero también en otros lados se está dando la participación de la sociedad civil como parte de una labor extraordinaria, humanitaria, solidaria. En Jalisco, por ejemplo, ya se unieron todos los cámaras empresariales para apoyar una campaña del uso del cubrebocas. Pero no solamente eso, sino que también hay algo que me gustaría mucho mencionarle y que pues puede serle útil de alguna manera. Se lo mencionamos porque pues quién no podría estarlo necesitando. Resulta que hay una llamada Comunidad del Conocimiento que se llama Alumbra. Está integrada por más de 40 organizaciones, instituciones y asociaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que ha puesto en operación un chat en línea gratuito y de cobertura nacional que brinda atención psicológica y seguimiento clínico en caso de ser necesario. ¿Para qué es esto? Pues para aliviar la tensión emocional, el miedo, todo lo que estamos viviendo, quienes estamos padeciendo esta crisis. Y bueno, que a veces es importante atender los altibajos emocionales para el bienestar propio y por supuesto nuestras familias. A veces quisiéramos platicar y dialogar. Bueno, pues creo que el chat, este chat cuya dirección le voy a dar, le va a permitir chatear sin ningún costo con especialistas, con psicólogos, que le seguramente darán una muy buena orientación para superar
pues estos nervios, estos altibajos emocionales que nos está provocando tanto la cuarentena, el confinamiento, las dificultades económicas de la falta de empleo, en fin, todo lo que envuelve esta epidemia, que indudablemente el mayor latigazo que nos da es el temor a que nos vayamos a ser contagiados. Bueno, usted puede entrar al internet y a través también de su propio celular a una dirección que se llama www.alumbramx.org/ayuda. Se lo repito, www.alumbramx.org/ayuda. Una vez más, por si le hace falta, www.alumbramx.org/ayuda. Y bueno, ahí son unos breves datos los que tiene que llenar para poderse identificar, y inmediatamente usted puede recibir ayuda psicológica a través de este chat gratuito. Es otra forma en la que la sociedad pues está haciendo su parte para que todos juntos podamos superar pues esta pesadilla que tenemos encima. Y bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues atender las medidas sanitarias que nos indican las autoridades de salud, ya lo sabemos, sencillas, pero esenciales, en este momento muy esenciales, porque parece ser que vienen días muy complicados. El uso del cubrebocas, guardar la sana distancia y permanecer en casa todo el tiempo que sea necesario y solo salir cuando sea estrictamente necesario. Cristi, pues este es el panorama general. Ya estaremos en contacto con nuestra audiencia inmediatamente cuando haya nuevas cifras que reportar o cualquier otra incidencia que consideramos sea del interés de nuestro público. Claro que Bueno. sí, pues sí, claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre, por mantenernos al tanto de esto que está aconteciendo, lamentablemente, pues aquí en Lázaro Cárdenas y por supuesto en todo el mundo. Muchísimas gracias, señor. Estamos pendientes, Cristi. Claro. Estamos pendientes. Buen día para todos. Gracias, igualmente. Y pues bueno, con esta información culminamos este enlace telefónico. Muchísimas gracias. Nos mantendremos al tanto de lo que esté aconteciendo aquí en Lázaro Cárdenas. Pero en